de todos y cada uno de ustedes quienes nos seguirán en estas próximas 2 horas. Permítanme agradecer a nuestros distinguidos panelistas que hoy nos acompañan. Me refiero al señor Héctor Cancelado de Colombia, a Andrés Gómez de la Torre Rota y Luis Adawi del Perú, quienes tendrán a su cargo la conducción de esta importante presentación. Una vez más, gracias por vuestra presencia. Reciban un fuerte y fraterno abrazo. Buenas noches y la DINI siempre acompañándolos. Julio, por favor, te cedo la palabra para que te hagas cargo del evento y con el permiso de todos ustedes me retiro deseándoles anticipadamente unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Muy buenas noches, con permiso. Gracias, Cristian. Bueno, quien le saluda es el señor Julio Molina. Yo voy a ser el encargado esta noche de ser su anfitrión en este webinar, en el que vamos a tocar un tema muy importante para lo que es la comunidad de inteligencia en general. Diría yo, esto no se restringe solamente a un interés nacional, ¿no? La circunstancia que estamos viviendo en el mundo es algo que tiene que hacernos repensar a todos, sea cual sea la actividad o rol que cumplamos, si es que lo que hacemos es realmente suficiente, dadas las circunstancias que ahora estamos viviendo, ¿no? La actividad de inteligencia no es ajena a ese tipo de, vamos a decirlo así, de cuestionamientos, en el sentido de que esto que está ocurriendo nos tiene que llevar a pensar en que hay muchas cosas, muchos paradigmas que tenemos que cambiar, que tenemos que repensar, que tenemos que replantear, ¿no? En esa línea, esta noche vamos a abordar justamente acerca de qué tipo de innovaciones, qué tipo de cambios, qué tipo de modelos quizás son los que tenemos que comenzar a adoptar ahora que hemos tenido este lamentable episodio, esta lamentable situación que ha significado, que significa la pandemia, ¿no? ¿Cómo va a configurarse el mundo después de esto? ¿Cómo está configurándose el mundo después de esto? ¿Y de qué manera los servicios de inteligencia tienen que comenzar a leer esa realidad? No solo para hacer lo que es naturalmente su función, advertir, alertar, prevenir riesgos, sino también comenzar a adaptarse a estas nuevas formas en las que se manifiestan riesgos y amenazas a la seguridad nacional, un poco alejadas quizás de la visión tradicional de inteligencia. En ese sentido, tenemos la presencia de 3 distinguidos especialistas que van a disertar acerca justamente de estas cuestiones relacionadas al enfoque de inteligencia desde una perspectiva, digamos, tradicional, a aquellos cambios, aquellas innovaciones que tendrían que practicarse para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Nos acompaña esta noche el señor Henry Cancelado Franco, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en análisis de problemas contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de París. Tiene experiencia académica en el área de relaciones internacionales, seguridad y análisis de conflictos. Asimismo, cuenta con estudios especializados a nivel internacional y es autor de diversas publicaciones en revistas científicas nacionales sobre temas de relaciones internacionales, seguridad y defensa. Con el señor Henry Cancelado vamos a explorar un poco cómo distintas circunstancias y coyunturas históricas han ido de alguna forma dando forma a la actividad de inteligencia, cómo la actividad de inteligencia ha sabido adaptarse y los servicios de inteligencia han sabido adaptarse a estas distintas coyunturas. Para terminar explorando con él también qué aproximación, qué visión tiene acerca de los cambios que tendría que experimentarse dentro de la actividad de inteligencia de cara a lo que ha sido, lo que es esta pandemia del COVID-19. Con el señor Andrés Gómez de la Torre, que también nos acompaña esta noche. Él es abogado, con maestría en Política y Economía Internacional por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Ha sido asesor de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la República del Perú. Ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia de acá, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es actualmente profesor en la Maestría de Inteligencia Estratégica del Centro de Altos Estudios Nacionales, en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, aquí en la Escuela Nacional de Inteligencia. Es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con el profesor Gómez de la Torre exploraremos un poco cómo esas coyunturas históricas, ¿no?, han impactado
en el desarrollo, en el enfoque de la inteligencia ya específicamente dentro de nuestro escenario, en el escenario nacional, que es aquí en la República del Perú. Cómo eso, de alguna manera, se ha visto reflejado en las distintas normas que han regido, que rigen el accionar de inteligencia, del sistema de inteligencia en el Perú. Y cómo vislumbra él esta suerte de futuro, esta suerte de desafíos que presenta una situación como la pandemia ahora para lo que son los servicios de inteligencia. Básicamente, qué tipo de arquitectura de pronto normativa, legal, de control quizás habría que pensar para fortalecer a los sistemas de inteligencia, a los servicios de inteligencia de cara a la contención, al manejo, a la gestión de riesgos que emergen en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Y finalmente tendremos al contraalmirante Armada Peruana en retiro y magíster, el señor Luis Rodolfo Adawi Cáceres, quien es graduado del programa de alto mando naval, con mención en política marítima y seguridad nacional, así como del programa de alta dirección y seguridad nacional del CAIN. Ha seguido el curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis, CEDEYAC, diplomado en Alta Dirección en Management y Administración de Empresas en ESAN, así como en Dirección Estratégica en Centrum Católica Perú. Es consultor, conferencista y docente de posgrado en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, por supuesto aquí en la Escuela Nacional de Inteligencia, en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Es además investigador académico científico registrado en el Directorio Nacional de Innovadores e Investigadores del CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Con el almirante Adawi, con el profesor Adawi, exploraremos un poco puntualmente en qué consistirían estas innovaciones que tenemos que comenzar a pensar dentro de la actividad de inteligencia, en lo que significa la relación, el nivel de involucramiento de la actividad de inteligencia dentro del proceso de toma de decisiones, quizás un poco más allá de lo que convencionalmente hemos conocido, hemos aceptado, ¿no? Quizás una labor un poco más proactiva de los servicios de inteligencia, considerando la experticia, considerando la capacidad instalada propiamente que tienen los servicios de inteligencia de análisis, absolutamente necesarios e imprescindibles ante una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora. Bueno, sin más preámbulo, voy a proceder entonces a cederle la palabra al profesor Henry Cancelado Franco, en la línea justamente de disertar acerca de cómo la inteligencia, la actividad de inteligencia, los servicios de inteligencia han sabido adaptarse a distintas circunstancias que se han dado pues en la historia y cómo esta circunstancia que hoy vivimos podría configurar una nueva adaptación de los servicios de inteligencia. Adelante, profesor Henry Cancelado, lo escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Quiero confirmar que audio y video están correctos, por favor. Sí, profesor, sí. Pero si me permite un minuto, hay una indicación que no he realizado y quisiera hacer una vez. Por si acaso, este webinar admite, por supuesto, como todos, preguntas. Esto es muy importante. Tenemos entre los digamos, participantes, se puede decir, entre los que somos ponentes, un perfil que se llama Preguntas Webinar. Yo les voy a agradecer que las preguntas que ustedes tuvieran a bien realizar para cualquiera de los ponentes esta noche presentes sobre el tema o planteamiento que ustedes consideren pertinente, sírvanse realizarlo a ese perfil que se llama Preguntas Webinar. Nosotros vamos a tomar nota de las preguntas, vamos por supuesto a tratar de absolver todas las preguntas posibles. Seguramente el tiempo no nos va a alcanzar, pero haremos lo posible, pero no se preocupen, en cualquier caso, toda pregunta será debidamente absuelta a través del correo que vamos a remitirles en todo caso después, pero intentaremos resolver las más importantes esta noche. Ahora sí, profesor Cancelado, por espacio de 15 minutos nos gustaría conocer su opinión acerca del tema planteado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la DINI y a la ENI por invitarme pues una vez más a estos espacios tan interesantes, a esta creación de cultura de inteligencia, pues porque así lo veo yo, que tanto necesitamos en la región y así como lo he dicho en otros espacios también de la ENI en Perú, siento que Perú ha sido un abanderado de estos espacios de cultura de inteligencia y pues bueno, este evento de hoy es una muestra de eso. Entonces un profundo agradecimiento por permitirnos debatir, abrirnos un poco al debate académico y práctico sobre estos temas tan interesantes.
Sobre la temática que se me ha pedido hablar un poco hoy, hay que empezar a esquematizar cómo podemos hacer una caracterización histórica de la inteligencia, digamos, como proceso, y cómo ese proceso va determinando las características de los servicios, ¿no? Porque de todas formas, a nivel histórico, ante la necesidad de un proceso de inteligencia es que van apareciendo los servicios, y estos a su vez pues se van adaptando precisamente a cómo van viendo la realidad. Una hipótesis histórica que siempre he manejado un poco es que tenemos dos focos iniciales, ¿no? Dos génesis de la inteligencia en el mundo, pues en Occidente, es cierto que es donde pues, nos podemos enfocar mucho mejor, y un foco pues es una necesidad militar y otro foco es una necesidad policial, ¿cierto? De los gobiernos, de los países, de los estados. Y yo voy a aclarar un poco más esta idea que suelta así puede parecer un poco confusa. A nivel militar podemos ver que los servicios de inteligencia, especialmente a principios del siglo XX, pues aparecen por una necesidad de entender qué es lo que está pasando en un contexto marcado por una carrera armamentista en Europa, ¿cierto? Finales del siglo XIX, principios del XX, una carrera armamentista que empieza con las guerras franco-prusianas, que no va a terminar, sino precisamente hasta el comienzo, pues, obviamente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y que pues va a marcar un contexto totalmente militarizado de la toma de decisiones en ese momento para los países. Entonces, digamos que la inteligencia se articula, se engrana precisamente en esos procesos militares, va, digamos, generando la información, el conocimiento para la toma de decisiones en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, países como Inglaterra, ¿cierto? El gran imperio británico, que necesitaba precisamente por una visión estratégica de gran juego, de gran estrategia que tenía en su momento, como el imperio más grande del mundo, ¿no? Vamos a tener, por esa misma línea, pues todo lo que va a ser, digamos, como la escuela estadounidense con la OSS, posteriormente la CIA, aparece muy posterior ya la NSA hacia los años 50, OSS años 40, Segunda Guerra Mundial, CIA, reforma de 1947, también con una necesidad inicial, por supuesto, de la guerra, por eso la OSS va a ser tan importante en ese momento, y aquí hay un dato interesante, donde toda decisión, donde todo producto de inteligencia, toda información que apareciera, automáticamente por el contexto de la guerra se convertía en una decisión en una información estratégica para una toma de decisiones políticas, ¿cierto? Ahí no podemos separar la política internacional de la guerra, ni entre 1914 al 18, ni entre 1939 al 45, ¿cierto? La política internacional está atravesada por los eventos de la guerra. Entonces, toda decisión de política internacional, toda decisión estratégica para la supervivencia de un Estado, si nos vamos a la clásica teoría realista de Hans Morgenthau, pues va a estar marcada por los sucesos que atañen a la guerra. Entonces, la inteligencia se articula, ¿cierto?, rápidamente a estos escenarios militares. Ahora bien, si nos vamos a América Latina, si revisamos un poco una historia mucho más contemporánea de la inteligencia, podemos ver que en el Cono Sur empieza a aparecer la inteligencia en los 40, 46, empieza a aparecer la inteligencia en Argentina, por ejemplo, Brasil también empieza a desarrollarla, y vamos a tener que la inteligencia en América Latina obedece más, aparece ya en un contexto de Guerra Fría, obedece más a un contexto de Guerra Fría, donde vamos a tener más la idea de una contención, ¿cierto? Toda esta dinámica de contención que establece Occidente en cabeza de Estados Unidos finales de los años 40. Entonces la inteligencia se articula en una dinámica de contención y desarrolla esquemas policiales. El profesor Ugarte, con el que también hemos compartido espacios aquí en la ENI, el profesor Ugarte en sus artículos señala muy claramente cómo la inteligencia latinoamericana ha caído rápidamente siempre en los esquemas de policía judicial, ¿no? ¿Sí? Y precisamente se explica por ese devenir histórico, ¿no? Cuando, especialmente en lo que en la historia de América Latina se llama por las dictaduras del Cono Sur,
vamos a tener que los servicios de inteligencia, todos, policiales, militares, civiles, pues se enfocan precisamente a la protección del régimen, ¿cierto? Y a la búsqueda, ¿cierto? Y eventual eliminación de los disruptores frente al sistema dictatorial, ¿no? Entonces, ahí aparece, pues precisamente, miren, otro tipo ya de concepción de la inteligencia, ya no es la inteligencia que nos va a ayudar a saber qué es lo que está pasando en Europa, cómo está el tema armamentista, etcétera, sino que nos va a ayudar a establecer al interior de los países quiénes son los que no están de acuerdo con el régimen, ¿cierto? Quiénes son los que empiezan a subvertir ese orden que está establecido. Entonces aparece una inteligencia con un enfoque un poco más policial como tal, ¿no? ¿Cierto? Y pues eso va a durar en todo ese momento de Guerra Fría. Creo que pues la literatura y la cultura popular en América Latina nos ha mostrado hasta el cansancio, digamos, todo este panorama en esos años, que pues por supuesto se puede revisar, se puede reevaluar, pero digamos que a grandes rasgos eso es lo que ocurre, ¿cierto? En ese momento. Ya con la caída, empiezan las caídas de las dictaduras en América Latina, empiezan las transiciones